La tensión en la realeza británica ha vuelto a estallar. El príncipe Harry y Meghan Markle han respondido con dureza al controvertido biógrafo Tom Bower, cuyo nuevo libro lanza una afirmación fulminante. El príncipe Harry, según el autor, fue sometido a un lavado de cerebro por su propia esposa. Para entender la magnitud de esta historia, tenemos que viajar en el tiempo. Imaginen la escena de aquel día. Meghan Markle viajaba en un Rolls-Royce, un vehículo que vale mucho más de lo que una persona trabajadora y humilde podría ganar en toda su vida. Iba envuelta en un vestido de novia que costó una auténtica fortuna, a punto de caminar hacia uno de los eventos más vistos de la historia moderna. 65 millones de almas estaban frente al televisor. Las calles de Windsor rebosaban con cientos de miles de admiradores. Gente que lloraba de emoción, que agitaba banderas con la esperanza de presenciar un milagro moderno. La señorita Meghan Markle se abre paso hacia los escalones del oeste de la capilla de San Jorge, narraban las voces de la época. El mundo entero, con el corazón en la mano, lo llamó un cuento de hadas. Pero aquí hay una pregunta profunda, una duda rústica y sencilla, que nadie se atrevió a hacer en voz alta en aquel momento. ¿De quién era realmente este cuento de hadas? Hoy, en pleno marzo de 2026, parece que los muros de ese castillo de cristal se están cerrando sobre Meghan Markle. Y el hombre que sostiene los planos de esos muros no es un simple creador de rumores. Es Tom Bower, un biógrafo de investigación implacable que ha pasado décadas de su vida desmontando los mitos cuidadosamente fabricados por los poderosos. Ha ido tras los gigantes de los medios, primeros ministros y multimillonarios. Ahora, ha fijado su mirada profunda en la duquesa de Sussex. Lo que ha encontrado, y lo que nos cuenta, no es una novela de amor. Es, según sus investigaciones, una clase magistral de manejo de imagen calculada al milímetro, construida sobre unos cimientos que, finalmente, y de manera irreversible, se están agrietando. Quédese con nosotros en este espacio, porque hoy vamos a desmenuzar las 10 verdades más crudas que Tom Bower ha sacado a la luz sobre Meghan Markle y sobre aquella boda real de 32 millones de libras. Un día que el mundo entero celebró como una fiesta, pero que los de adentro, los que viven en los pasillos del palacio, describieron como un asedio. No estamos hablando de chismes de revistas baratas, hablamos de revelaciones documentadas, respaldadas por los registros del palacio, por testimonios de testigos oculares que lo vieron todo, e incluso por las palabras de un arzobispo en funciones. Le aseguro que, para cuando lleguemos a la verdad número 10, usted entenderá por qué se dice que Meghan está perdiendo el control en su mansión de Montecito, y por qué quizás tiene todos los motivos del mundo para estarlo. Empecemos por el principio, en la raíz de la historia, porque es aquí donde toda la narrativa oficial se viene abajo. Durante su ahora famosa entrevista con Oprah Winfrey, Meghan pronunció unas palabras que el mundo entero se tragó sin masticar. Miró fijamente a la cámara, con una sinceridad serena y casi ensayada, y dijo: «Yo no sabía mucho sobre la familia real. Nunca busqué a Harry en Google». Hagamos una pausa ahí. La investigación de Tom Bower, alimentada por las voces de la alta sociedad, antiguos compañeros de trabajo y personas del círculo íntimo de la élite londinense, cuenta una historia diametralmente opuesta. De hecho, es casi impactante. Según Bower, lo que él bautiza como la Operación Realeza no empezó en 2016, tampoco en 2015. Empezó en el lejano 2013. Ese fue el año en que el primer matrimonio de Meghan, con el productor de cine Trevor Engelson, se vino abajo. Según el biógrafo, en lugar de vivir su duelo en silencio y reconstruir su vida poco a poco, como haría cualquier persona de a pie, ella comenzó una búsqueda metódica y calculada para colarse en la capa más alta e inalcanzable
de la sociedad británica. Piénselo por un momento. Mientras ella le juraba a Oprah que nunca había buscado en Internet al hombre con el que se casaría, las fuentes de Bower aseguran que ya había pasado años estudiando minuciosamente su perfil psicológico. Ella sabía que el príncipe Harry era un alma atormentada por la trágica muerte de su madre. Sabía que lo consumía la culpa, que tenía un espíritu rebelde y un deseo desesperado de escapar de las cadenas de la monarquía. Sabía que su corazón latía por África y por las causas benéficas. En palabras sencillas, ella había dibujado un mapa perfecto de las vulnerabilidades emocionales de Harry mucho antes de sentarse frente a él en aquella famosa cita a ciegas en el exclusivo Soho House de Londres. Cuando por fin se vieron, gracias a un contacto mutuo, Bower argumenta que ella no entró por la puerta como una simple actriz, esperando a ver si surgía la chispa del amor. Entró como una estratega que ya había explorado el terreno. Interpretó el papel de la alma gemela humanitaria y perfecta de una forma tan convincente que Harry, un hombre roto, que llevaba años buscando una compañera para su rebeldía y un consuelo maternal, quedó rendido a sus pies en cuestión de horas. Pregúntese a sí mismo, ¿suena eso como alguien que nunca lo buscó en Google? Los archivos de las redes sociales anteriores a 2016 muestran la profunda fascinación que Meghan sentía por la alta sociedad británica. Hay fotografías, publicaciones, amistades, un rastro digital que pinta un cuadro muy distinto al de la actriz estadounidense de ojos grandes e inocentes, que por pura casualidad tropezó con un cuento de hadas. Bower no duda en llamarlo el mejor papel de toda su carrera actoral. Y a diferencia de su tiempo en la serie Suits, esta actuación tuvo consecuencias en el mundo real, con cientos de millones de libras en juego. Esto nos lleva de vuelta al día de la boda, 19 de mayo de 2018. Y vamos a detenernos en un detalle que la inmensa mayoría de la gente pasó por alto aquel día, pero que estuvo cargado de un significado oculto. Hablamos de un coche, pero no de un coche cualquiera, sino del Rolls-Royce Phantom 4. Aquí está lo que usted necesita saber sobre el Phantom 4 para entender la gravedad del asunto. En toda la historia, solo se fabricaron 18 de estos vehículos. Es una de las joyas más raras, exclusivas y valiosas de las cocheras reales. Pero este es el detalle que hizo que los conocedores y los empleados del Palacio de Buckingham palidecieran de golpe. Ese vehículo, exactamente ese, era el coche favorito de Wallis Simpson. Si ese nombre no le dice nada en este momento, permítame refrescarle la memoria en el siguiente segmento y explicarle por qué elegir este auto no fue una casualidad, sino un mensaje directo, frío y calculado, enviado al mismísimo corazón de la difunta Reina Isabel II. Wallis Simpson fue aquella mujer estadounidense, divorciada, cuya relación romántica con el rey Eduardo VIII desató un escándalo tan colosal y una inestabilidad constitucional tan profunda, que obligó al mismísimo rey a abdicar al trono en el lejano año de 1936. Por amor a ella, la monarquía británica estuvo a punto de hacerse pedazos. Hasta el día de hoy, Wallis es, sin lugar a dudas, la mujer estadounidense más polémica que jamás se haya cruzado en el camino de la Casa de Windsor. Para la familia real, ella es un fantasma. Es una figura que recuerdan con una mezcla muy particular de temor, angustia y profundo desprecio. Y sabiendo todo esto, Meghan Markle, a punto de entrar a esa misma familia, eligió subirse precisamente al coche de esa mujer. Según nos relata Bower, las altas esferas del palacio no se quedaron de brazos cruzados ante esta decisión. Fuentes internas y de absoluta confianza confirman que los empleados reales, con esa prudencia y tacto que los caracteriza, le sugirieron a la novia varias otras opciones de vehículos. Coches tradicionales,
hermosos, con un peso histórico impecable y perfectamente adecuados tanto por motivos de seguridad como por su simbolismo. Pero según los reportes, Meghan les cerró la puerta en la cara a todos ellos. Se aferró a su exigencia. Tenía que ser el Phantom 4. ¿Fue una simple casualidad de la vida? Algunos corazones inocentes dirán que sí. Pero Bauer y sus informantes dentro del palacio lo leen de una manera mucho más fría y calculada. Lo interpretan como un mensaje psicológico, directo, afilado como un cuchillo, enviado nada menos que a la difunta reina Isabel II y a la institución milenaria que ella representaba. El mensaje silencioso era ensordecedor. Yo soy la nueva Wallis. No me van a encerrar. No me van a domar. Piénselo despacio. Trate de imaginar la audacia, la tremenda arrogancia que se necesita para enviar una señal de guerra, como esa en el día de su propia boda, y justo dentro de la casa a la que está a punto de unirse. Tom Bauer ni siquiera lo llama un acto de rebeldía. Él usa una palabra más dura, condescendencia, y asegura que esta única elección proyectó una sombra larga y helada sobre todo el calvario que estaba por venir. Si el asunto del coche fue un sutil y oscuro juego de poder, lo que ocurrió dentro de las puertas de la capilla de San Jorge no tuvo nada de sutil. La capilla de San Jorge no es solo un edificio de piedra y hermosos vitrales. Es un monumento consagrado, con 500 años de antigüedad, que respira la historia británica en cada uno de sus rincones. Allí descansan los restos de antiguos monarcas. En sus pasillos se han bendecido matrimonios reales durante siglos. Es, a todas luces, uno de los espacios más sagrados y venerados de todo el Reino Unido. Pero según los informes, confirmados por periodistas especializados en la realeza como Robert Jobson y detallados minuciosamente en la investigación de Bauer, Meghan entró a esta joya histórica y arrugó la nariz. Dijo, con total desparpajo, que el lugar tenía un olor rancio y viejo. ¿Cuál fue su solución para este problema? Exigió que el personal del palacio rociara toda la capilla con ambientadores comerciales de la marca Glade antes de que los invitados pusieran un pie adentro. Dejemos que esa imagen se asiente en nuestra mente por un segundo. A profesionales que han dedicado su vida a servir a la Casa Real, que entienden el peso, el respeto y la santidad de los lugares que limpian con sus propias manos, se les ordenó rociar un spray aromático barato de supermercado en un monumento milenario. Evidentemente, se negaron. Faltaría más. Y lo que siguió a esa negativa, según las fuentes de Bauer, fue descrito por los propios empleados como una verdadera explosión de furia. No hubo una petición educada para buscar alternativas. No hubo un diálogo sereno. Hubo una explosión de ira. El diagnóstico de Bauer es quirúrgico y despiadado. Esto no era el perfeccionismo de una novia nerviosa. Esto era, en sus propias palabras, puro totalitarismo. Meghan, argumenta el autor, veía una pieza del patrimonio británico de medio milenio de edad, como si fuera simplemente el set de grabación de una película en Hollywood. Un escenario de cartón piedra que debía ser desinfectado y acomodado a sus caprichos. Este incidente, que desde afuera podría parecer una rabieta sin importancia, se convirtió en la chispa que encendió el bosque. El personal de palacio, que ya venía soportando un bombardeo diario de exigencias, de correos electrónicos a altas horas de la madrugada, de correcciones humillantes y miradas de desprecio, empezó a buscar la puerta de salida. El éxodo silencioso de los asistentes había comenzado, y lo más triste es que empezó antes siquiera de que los novios cortaran el pastel de bodas. Todos recordamos aquel momento. La imagen de Meghan caminando sola por la primera mitad del pasillo de la capilla de San Jorge se le vendió al mundo como una poderosa declaración de principios. Era el grito del feminismo moderno. La mujer independiente, fuerte, inquebrantable, que no necesita que ningún hombre la entregue. Pero la investigación de Bauer raspa la pintura de esa imagen perfecta, y lo que encuentra debajo es muchísimo más sombrío y complejo.
Meghan insistió en hacer ese recorrido en solitario. Fue una decisión fría, calculada y planeada con antelación. Y el contexto de esta decisión lo cambia todo. Este paseo solitario ocurrió justo después de que ella lograra aislar y apartar por completo a su propio padre, Thomas Markle, prohibiéndole asistir a la boda, una maniobra dolorosa que analizaremos a fondo un poco más adelante. Al caminar sola, le estaba diciendo al mundo que ella estaba muy por encima de la necesidad de una figura paterna. Ella era la dueña absoluta y la arquitecta de su propio destino. Sin embargo, las cámaras no nos contaron toda la historia. Un video de aquel momento capturó un instante que los expertos en la realeza y las fuentes de Bauer han analizado hasta el cansancio. Un asistente real se acercó, con toda la buena intención, para intentar acomodarle el velo o guiar sus pasos. La respuesta de la novia fue rechazada con lo que los testigos presenciales describieron como un gesto rudo, seco y despectivo. No fue una suave indicación de que no necesitaba ayuda, ni una sonrisa de agradecimiento. Fue un rechazo cargado de desdén. Por supuesto, las cámaras de televisión, enfocadas en la magia del momento, no mostraron nada de esa frialdad. El mundo solo vio a la novia radiante, moviéndose con una gracia ensayada frente a millones de espectadores. Para cuando llegó a la mitad del camino y se encontró con el entonces príncipe Carlos, quien, con la caballerosidad de un padre postizo, se ofreció amablemente a acompañarla el resto del trayecto. El guión ya estaba ejecutado a la perfección. Ella, nos sugiere Bauer, había utilizado al mismísimo futuro rey de Inglaterra como un simple actor de reparto para su entrada triunfal. Fue, en resumen, un pequeño adelanto de todo lo que estaba por venir. La actuación frente al público fue inmaculada, perfecta, de premio. Pero la cruda realidad que se vivía detrás de los reflectores era un mundo completamente distinto. Y así llegamos a otra revelación asombrosa. De todas las afirmaciones, quejas y declaraciones que Meghan lanzó al viento durante aquella incendiaria entrevista con Oprah Winfrey, esta que les voy a contar puede ser la más descarada de todas, simplemente porque es la más fácil de desmentir, con pruebas palpables y reales. Sentada frente a la legendaria presentadora Oprah Winfrey, Meghan lanzó al mundo una confesión que dejó a todos sin aliento. Afirmó, con la mayor de las serenidades, que ella y Harry ya se habían casado en secreto. Dijo que la ceremonia se había llevado a cabo en la intimidad del patio trasero de su casa, oficiada nada menos que por el mismísimo arzobispo de Canterbury, 3 días antes del majestuoso evento público del 19 de mayo. Ella lo describió ante las cámaras como su verdadera boda. Un momento puro, genuino, a puerta cerrada. Un tesoro solo para ellos dos. El gran espectáculo de 32 millones de libras, insinuó con delicadeza. No fue más que una obra de teatro. Un circo montado exclusivamente para cumplir con las exigencias de la rancia institución monárquica y entretener al mundo. Pero aquí es donde el castillo de naipes choca de frente contra la pared de la realidad. La afirmación fue tan grave que el propio arzobispo de Canterbury se vio acorralado, obligado a salir de su silencio sagrado para aclarar el asunto. Justin Welby, utilizando un tacto diplomático exquisito, pero con una firmeza de hierro, declaró públicamente que la única boda legal, la única ceremonia que constituía un matrimonio sagrado a los ojos de Dios y de la ley, tuvo lugar el sábado 19 de mayo de 2018. Punto final. No hubo otra. Ante esta humillante corrección, viniendo directamente del hombre que supuestamente los había casado en secreto, el equipo de comunicaciones de los duques de Sussex tuvo que dar una vergonzosa y atropellada marcha atrás. De la noche a la mañana, la boda secreta fue rebajada a un simple intercambio privado de votos. Unas simples palabras de amor susurradas en un jardín, sin validez alguna.
Sin embargo, lo que el biógrafo Tom Bauer encuentra más escalofriante de este episodio no es la mentira en sí, sino el por qué se dijo. Él sostiene que todo esto fue impulsado por lo que llama el síndrome del personaje principal. Meghan necesitaba creer en su propia historia y necesitaba desesperadamente que el mundo también lo creyera. La idea de que ella nunca había querido el glamour ni el espectáculo, que esa opulencia le fue impuesta a la fuerza por el palacio, y que su corazón era tan humilde que solo anhelaba una boda descalza en el pasto. Pero la cruda realidad, según Bauer y todos los que trabajaron codo a codo en los preparativos, fue exactamente la opuesta. Meghan estuvo profunda, intensa y casi obsesivamente involucrada en cada pequeño detalle de esa producción millonaria. Ella fue la directora de orquesta, exigió la vajilla, peleó por las flores, dictó las reglas. Y luego, una vez que las cámaras grabaron las imágenes perfectas para la posteridad, se dio la vuelta y le dijo al mundo que había sido una mártir, que simplemente lo había soportado. Eso, señala el autor, no es el comportamiento de una víctima atrapada. Es la jugada maestra de una estratega esculpiendo su propio mito en tiempo real. Retrocedamos al año 2017. El príncipe Harry hizo lo que cualquier hombre profundamente enamorado e ilusionado haría. Llevó a su prometida a conocer a sus amigos de toda la vida. Hablamos de los hombres con los que había crecido en el internado de Eton, los compañeros que habían servido junto a él en el ejército. Eran sus hermanos de sangre y barro, hombres que habían estado en las trincheras con él, literal y metafóricamente. Eran su refugio seguro, las voces en las que Harry más confiaba en el mundo entero. El escenario para este encuentro tan íntimo fue un fin de semana de caza en la finca real de Sandringham. Pero lo que debía ser una velada cálida de anécdotas y risas se convirtió, según todos los testimonios que Bauer logró reunir, en una absoluta y gélida catástrofe social. Cuentan los presentes que Meghan no llegó con la actitud de una novia dispuesta a ganarse el cariño de la gente que su marido amaba. Llegó, en cambio, como una jueza dictando sentencia. Según las fuentes, se dedicó a interrogar implacablemente a los amigos de Harry sobre sus posturas políticas. Cuestionó y debatió sobre sexismo, feminismo e identidad de género en medio de una reunión informal, desafiando el humor británico, la perspectiva y la charla relajada de los invitados, con una intensidad tan agresiva que dejó a todo el grupo sumido en un silencio incómodo y sepulcral. Estos hombres, muchos de ellos aristócratas con años de vuelo y experiencia en el mundo, abandonaron Sandringham con el corazón pesado y una conclusión unánime. Ella no era la mujer adecuada para el príncipe. Impulsados por el cariño, fueron honestos con Harry. Sus comentarios fueron directos, nacidos de una preocupación genuina. Describieron a Meghan, según las palabras textuales de los informantes de Bauer, como una persona condescendiente y sin una gota de sentido del humor. Sintieron que habían sido examinados con lupa, juzgados sin piedad y reprobados. ¿Y qué hizo Harry con esta advertencia de las personas que mejor lo conocían? Se alejó, se atrincheró. Bajo la inmensa sombra de la influencia de Meghan, esas amistades de hierro, forjadas a lo largo de décadas, fueron desmanteladas en silencio. Y en lo que quizás sea el detalle más desgarrador de toda esta historia, muchos de estos hombres, estos hermanos de armas, fueron excluidos a propósito de la prestigiosa cena de bodas. En la nueva narrativa de la pareja, estos viejos amigos habían sido reescritos como los villanos. Eran los tóxicos, los que no querían ver a Harry feliz. Uno a uno, Harry fue separado sistemáticamente de sus anclas emocionales. Las voces que podrían haberle ofrecido cordura o una perspectiva diferente fueron silenciadas. Al final, solo quedó una cámara de eco para 2 personas, y la voz que mandaba allí adentro ya no era la de él.
La triste historia de Thomas Markle y su ausencia en la boda de 2018 fue vendida por los grandes medios de comunicación, casi como una comedia barata. Se habló del padre torpe y vergonzoso, de las fotos que arregló a escondidas con los paparazzi por unos cuantos dólares, de su crisis de salud en el último minuto. Fue un desastre doloroso y muy incómodo de ver, pero le entregó a Meghan en bandeja de plata la historia perfecta. La de la princesa solitaria que tenía que lidiar con una familia problemática y salir adelante por sí misma. Sin embargo, el lente investigador de Tom Bower enfoca el drama de Thomas Markle con una luz muchísimo más oscura y triste. Según sus informantes, Meghan no era una hija compasiva, intentando proteger a su padre en medio de un torbellino mediático inmanejable. La cruda verdad, alega Bower, es que Meghan sentía una profunda y punzante vergüenza por él. Le avergonzaba su apariencia desaliñada, sus orígenes de clase trabajadora, sus manos de hombre humilde y su total falta de refinamiento. Thomas Markle no encajaba por ningún lado en la brillante e impecable imagen de realeza de Hollywood que ella estaba puliendo con tanto recelo. En la calculadora mente de la duquesa, su anciano padre no era su familia, era un riesgo para su marca, era un obstáculo, y en el implacable mundo que ella estaba construyendo, los riesgos no se cuidan. Simplemente se eliminan del panorama. Y lo que hace que esta revelación sea verdaderamente desoladora es la intervención de quien entonces era el príncipe Carlos. Según los minuciosos informes que ha recabado Bower, Carlos, un hombre que entiende mejor que casi nadie en este mundo el inmenso peso del deber público y las obligaciones familiares, le suplicó personalmente a Meghan. Le rogó, con el corazón en la mano, que tomara un avión a los Estados Unidos, que hiciera las paces con su anciano padre y que detuviera lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una vergüenza pública y humillante para todos los involucrados. Pero Meghan, según se cuenta, se negó en rotundo. ¿Su excusa oficial? Problemas de seguridad. Sin embargo, el personal del palacio vio a través de esas palabras. Para ellos, según Bower, esa explicación sonaba vacía, a hueco. Era solo un escudo conveniente para tapar una decisión gélida que ya estaba tomada de antemano. La coreografía que vimos después el día de la boda cuenta su propia y triste historia. Doria Ragland, la madre de Meghan, innegablemente mucho más fotogénica, lista para las cámaras y perfectamente alineada con el cuento de hadas moderno que su hija estaba tejiendo, fue traída de urgencia apenas 48 horas antes de la ceremonia. La vimos sentada sola en la primera fila. Ella representaba a toda la familia. La imagen era, exactamente y al milímetro, lo que Meghan quería que el mundo viera. El resto de la familia Markle, con todas sus imperfecciones humanas, fue abandonada en el desierto del olvido. La conclusión de Bower no deja lugar a dudas ni a dobles lecturas. A Thomas Markle no lo excluyeron por ser un padre problemático. Lo borraron de la historia porque, simplemente, no encajaba en la estética perfecta que ella había diseñado. Todos hemos escuchado el famoso rumor del Tiara Gate. Hasta ahora, los medios de entretenimiento lo habían tratado como el simple capricho de una novia nerviosa que quería una joya específica para su gran día. Pero la profunda investigación de Tom Bower desentierra una verdad muchísimo más pesada. Esto no fue un simple berrinche por una corona brillante. Fue, en realidad, la primera gran guerra de poder entre Meghan Markle y la mismísima reina Isabel II, y reveló, en un solo choque de trenes, el núcleo del problema que terminaría partiendo en dos la relación de los duques de Sussex con la monarquía. Meghan, según los reportes, había puesto sus ojos y su corazón en la tiara Greville Emerald Kokoschnik, una pieza deslumbrante, incrustada de esmeraldas, que quitaba el aliento. Pero había un problema que para los oficiales del palacio era gravísimo. La joya tenía un origen histórico oscuro y problemático,
con supuestos lazos manchados de sangre vinculados a la Revolución Rusa. Cumpliendo estrictamente el protocolo del palacio, Angela Kelly, la histórica y leal guardiana del vestuario de la reina, le informó que esa tiara no estaba disponible. Ante la negativa, Meghan presionó con fuerza, y Harry, creyendo que actuaba como el valiente caballero que defiende el honor de su prometida, lanzó aquella frase que hoy es una triste leyenda en los pasillos de palacio. Lo que Meghan quiere, Meghan lo tiene. Bower nos pide que abramos los ojos y analicemos esto con madurez. Esto no fue una tierna y encantadora muestra de devoción amorosa. Fue, argumenta el biógrafo, un asalto calculado a la autoridad real. Fue un desafío directo al orden milenario y establecido de la institución a la que Harry pertenecía desde la cuna. Y a la reina, se lo aseguro, no le hizo ninguna gracia. Según las fuentes de Bower, la reina Isabel llamó a su nieto a un lado, y con la firmeza y la autoridad que solo una monarca de su talla poseía, le dejó las cosas muy claras. Meghan no puede tener todo lo que quiera. A ella se le dará la tiara que se le asigne. En ese preciso y tenso instante, algo se rompió y cristalizó en la mente de Meghan. Se había chocado de frente contra un muro de piedra milenaria que no podía derribar con sus encantos, que no podía manipular con sonrisas, ni presionar para que se rindiera. La mismísima monarca, la jefa del Estado, le había marcado una línea roja en el suelo. Y según Bower, fue en ese momento exacto cuando Meghan dejó de planear su boda y empezó a planear su venganza contra la institución que se había atrevido a decirle no. Observe con atención el camino que tomaron desde ese punto en adelante. Cada conflicto posterior, cada filtración calculada a la prensa, cada acusación pública en televisión. Todo, absolutamente todo, nace de esa herida fundamental. A la mujer que creía que podía tener el mundo a sus pies, se le dijo de forma clara e inequívoca que no podía. Si hablamos de las acusaciones lanzadas al aire durante aquella sonada entrevista con Oprah, esta podría ser, estratégicamente hablando, la mentira más letal y dañina de todas. ¿Por qué? Porque el dardo envenenado iba dirigido a alguien que, por ley y por constitución, tenía las manos atadas y la boca sellada para defenderse. Meghan le contó al mundo, con voz trémula, que en los días previos a la boda real, Kate, la entonces duquesa de Cambridge, la había hecho llorar por un desacuerdo con los vestidos de las niñas del cortejo nupcial. Se presentó como un acto de crueldad imperdonable, viniendo de una mujer que debería haberla acogido con los brazos abiertos en su nuevo hogar. En esa historia que cautivó a las audiencias, Kate era dibujada como la acosadora fría y Meghan como la pobre chica forastera, vulnerable, abrumada y completamente sola. La historia dio la vuelta al globo en cuestión de segundos. Se escribieron titulares hirientes. Se publicaron cientos de artículos de opinión juzgando a la familia real. Y Kate, atada de pies y manos por la regla de oro de la monarquía, el famoso principio de nunca te quejes, nunca des explicaciones, no pudo salir a defender su honor públicamente. Fue un blanco mudo y silencioso, recibiendo todos los golpes. Pero escuche bien lo que revela la rigurosa investigación de Bower, basada en el testimonio directo de las personas que estaban físicamente dentro de esa habitación cuando estalló la tormenta. Kate no fue la agresora, en absoluto. Ella simplemente estaba intentando corregir una falta al protocolo. Como miembro de alto rango que había derramado lágrimas y sudor durante años para aprender meticulosamente y respetar las reglas que rigen los eventos reales, Kate levantó la mano con una preocupación totalmente legítima. El vestido de la pequeña princesa Charlotte no le quedaba bien. Estaba mal entallado, y Meghan se negaba rotundamente a seguir la norma que exigía que las niñas del cortejo llevaran medias en un evento formal de Estado.
Según las fuentes de Bauer, Kate expresó estas preocupaciones con una franqueza profesional, educada y directa. Megan, descrita por los allí presentes como altiva y condescendiente, pasó por encima de ella como si sus palabras no valieran nada. El aire en la habitación se volvió irrespirable, tenso y pesado. Kate, relatan, quedó visiblemente conmocionada y temblorosa por el encuentro. No porque ella hubiera iniciado una pelea a gritos, sino porque se había topado con un muro de puro desprecio al intentar hacer una sugerencia profesional y razonable. Entonces, la gran pregunta que queda flotando en el aire es: ¿quién derramó lágrimas realmente en aquella habitación? Las fuentes de Bauer nos cuentan una historia infinitamente más dolorosa y distinta a la que 65 millones de espectadores compraron frente a sus televisores. Y luego llegó aquella famosa entrevista. Tras aquel tenso encuentro en los pasillos de Palacio, Meghan se sentó frente a Oprah Winfrey y con una facilidad pasmosa le dio la vuelta a toda la historia. Convirtió a la futura reina de Inglaterra en la gran villana de la película frente a los ojos del mundo entero. Y lo hizo a sangre fría, sabiendo con absoluta certeza que Kate jamás podría salir a desmentirla públicamente por las estrictas reglas de la corona. Tom Bauer, en su investigación, no tiene pelos en la lengua al calificar este acto. Lo llama uno de los movimientos más calculados, destructivos y crueles de toda la saga de los Sussex. No fue un simple desahogo en televisión. Fue, en palabras mayores, una guerra sucia para destruir una reputación, astutamente disfrazada bajo las lágrimas de una víctima. Y así, paso a paso, llegamos a la 10ª verdad. Les advierto que esta es la más peligrosa de todas. No tanto por los fantasmas del pasado que desentierra, sino por la espesa sombra que proyecta sobre el futuro de Meghan Markle. En el año 2021, el Palacio abrió una investigación formal, silenciosa pero fulminante. ¿El motivo? Acusaciones de acoso laboral y maltrato de Meghan hacia su propio personal. La pesquisa fue sumamente seria. Según las fuentes de Bauer, quienes han tenido acceso a fragmentos y resúmenes de lo que allí se declaró, los testimonios son, sencillamente, desgarradores. Se cuenta que empleados leales y trabajadores de toda la vida terminaban deshechos en lágrimas en los rincones. Algunos relataron cómo temblaban de pura ansiedad y terror, solo de pensar en que tenían que cruzar una palabra con la duquesa. Otros hablaron de correos electrónicos furiosos enviados a las 5 de la madrugada, mensajes secos, exigentes y cargados de condescendencia que dejaban a quienes los recibían sintiéndose acorralados, pisoteados y sin una gota de dignidad. Las correcciones se daban de tal manera que no dejaban espacio para el respeto humano ni para una respuesta profesional. Con el tiempo, esta investigación fue metida en un cajón y enterrada. La excusa oficial que se le dio a la prensa fue que querían proteger la privacidad de los trabajadores afectados. Pero el investigador Tom Bauer nos sugiere algo mucho más astuto. Esconder ese informe le dio al Palacio un arma poderosísima. Un arma que no pensaban disparar de inmediato, pero que guardarían celosamente bajo la manga. Bajo la dirección del actual rey, se dice que la monarquía ha preparado un contraexpediente implacable. Hablamos de registros minuciosos con fecha y hora, montañas de correos electrónicos y grabaciones de cámaras de seguridad desde 2018 hasta 2020. Es un historial basado en hechos puros y duros sobre cómo Meghan trataba realmente a las personas que le servían a puerta cerrada. Este documento es la espada de Damocles que cuelga sobre el cuello de Meghan todos los días. No es un chisme que su millonario equipo de relaciones públicas pueda maquillar con una sonrisa. No son rumores volando en el viento. Son fechas, son horas exactas, son palabras textuales y acciones innegables. Y, según se cuenta en los pasillos, tan solo saber de su existencia
la tiene absolutamente aterrorizada. Lo que vivimos hoy es, en esencia, un enfrentamiento propio de la Guerra Fría. Si Harry y Meghan se atreven a lanzar otro ataque de gran calibre, ya sea un nuevo libro de memorias, otra entrevista para dar lástima o una filtración maliciosa a la prensa, el palacio está con el dedo en el gatillo, listo para publicar este informe de acosos en su totalidad, sin una sola palabra tachada. ¿Por qué esto es tan devastador para ella? Porque todo su imperio en California, toda su imagen pública, descansa sobre el frágil pedestal de ser una mujer humanitaria, dulce y compasiva. Una figura que predica a los cuatro vientos sobre la salud mental, sobre la bondad y sobre el deber que tienen los poderosos de cuidar a los más vulnerables. Un expediente oficial que documente daño psicológico infligido a las mismas personas que le servían, no solo mancharía esa imagen, la haría pedazos irreversiblemente. Ninguna marca construida sobre la empatía puede sobrevivir a algo así. Por eso Bauer argumenta, con mucha razón, que esa espiral de crisis y descontrol que Meghan vive hoy en su mansión de Montecito no es solo el enojo de alguien famoso que está siendo criticado, es el pánico profundo y silencioso de quien sabe que existe un papel capaz de destruirlo todo para siempre, y que está en manos de que tienen todos los motivos para usarlo en su contra. Pero antes de cerrar este sombrío reportaje y llegar al juicio final de esta historia, hay un último hilo en la red de investigaciones de Bauer que exige nuestra máxima atención. Es el tema más explosivo, el más delicado a nivel legal, y el que el equipo de asesores de Meghan ha sudado sangre para mantener fuera de los titulares y de las charlas de la gente común. Tiene que ver con el difunto y tristemente célebre Jeffrey Epstein, y tiene que ver con un silencio sepulcral que, a los ojos de Bauer, grita muchísimo más fuerte que cualquier palabra que Meghan haya pronunciado jamás. Pongámonos en contexto y vayamos despacio. Durante sus años de tejer redes en la alta sociedad, especialmente a través de las exclusivas sucursales del club Soho House y sus contactos con la élite mundial, Meghan se movió en círculos de poder que, irremediablemente, se cruzaron con los del príncipe Andrés. Y a estas alturas de la historia, el mundo entero sabe muy bien la turbia y documentada amistad que unía al hermano del actual rey con Jeffrey Epstein. Lo que Bauer ha desenterrado de las sombras, el detalle que hace que todo esto arda como pólvora, es que en un momento dado, los abogados de Virginia Roberts Giuffre, una de las principales acusadoras, supuestamente consideraron seriamente llamar a Meghan Markle como testigo en el caso civil contra el príncipe Andrés. Ojo a este detalle fundamental. No querían llamarla como acusada de ningún delito, sino como testigo. La veían como alguien que, por la gente con la que se codeaba, y por lo que sus ojos pudieron haber presenciado en esos exclusivos círculos de la élite, podría tener en su memoria información vital y relevante para el caso. Piense con mucha atención, como la gente humilde que sabe leer entre líneas, en lo que esto significa. Significa que las fuentes del biógrafo creen firmemente que Meghan sabía cosas. Sabía sobre Andrés, sobre sus amigos y sobre ese submundo oscuro y exclusivo donde Epstein operaba como un fantasma intocable. Cosas que muy poca gente en la Tierra estaba en posición de conocer. Y aquí viene el golpe de gracia, el detalle final que Bauer subraya como la prueba más contundente de todas. Desde que abandonaron la familia real dando un portazo que retumbó en todo el mundo, Harry y Meghan han disparado contra casi todos los miembros importantes de la Casa de Windsor. Han criticado duramente al príncipe William. Han apuntado sus dardos venenosos contra la actual reina Camilla. Han llegado a insinuar que existe un racismo rancio e institucional en lo más alto de la corona. En resumen, han estado dispuestos a quemar y dinamitar casi todos los puentes que los unían a su antigua vida. Pero ¿qué pasa cuando se trata del príncipe Andrés? Silencio total. Absoluto. Ni una sola palabra.
ni un simple susurro, ni siquiera una referencia disfrazada, ni una mirada de desaprobación en ninguna de sus entrevistas, en ninguno de sus millonarios documentales, ni en las páginas de sus libros de memorias. La pregunta queda flotando en el aire, pesada y fría. ¿A qué le temen realmente? Bauer define este tenso escenario como un duelo al estilo del viejo oeste, un pacto de silencio mutuo donde ambas partes callan simplemente porque saben demasiado. La pesada sombra de Jeffrey Epstein no prueba, por sí sola, que Meghan haya cometido ningún delito, pero sí levanta una pregunta profunda que, según el biógrafo, el público tiene todo el derecho de hacerse en voz alta. ¿Por qué el único miembro de la realeza al que ella jamás ha criticado es precisamente aquel que tiene más que perder si alguien decide romper el silencio? Esa pregunta flota pesadamente en el aire sobre las exclusivas colinas de Montecito, como una nube negra de tormenta que nadie se atreve a señalar. Y en la narrativa de Bauer, esta es una de las razones más críticas por las que la caída actual de Meghan es muchísimo más profunda y grave que una simple crisis de imagen pública. Ella no está luchando únicamente contra las páginas de un biógrafo. Está intentando contener y tapar múltiples fugas de agua al mismo tiempo. Y el oscuro tema de Epstein es el único hilo del que, bajo ninguna circunstancia, puede permitirse que alguien tire. Entonces, ¿dónde nos deja todo este huracán? Hagamos una pausa y tomemos balance del paisaje tal como luce hoy, en este mes de marzo de 2026. Porque la imagen final que surge del minucioso trabajo de Bauer no se trata solamente de Meghan Markle. Se trata del giro del destino más extraordinario y radical que hemos presenciado desde aquella luminosa mañana de mayo en Windsor, hace ya casi 8 años. La monarquía británica, esa misma institución milenaria que la narrativa de los Sussex intentó pintar ante el mundo como un edificio en ruinas, racista, sordo e incapaz de adaptarse al mundo moderno, ha logrado hacer algo verdaderamente asombroso. Se ha estabilizado con una fuerza de hierro. Bajo el reinado del rey William y la reina Catherine, la corona ha regresado a sus raíces, a lo que Bauer llama un modelo donde el servicio a los demás es lo primero. Los miembros activos de la familia real gozan de una inmensa popularidad. El rey y la reina son profundamente respetados y admirados. ¿Y qué pasó con el ruido ensordecedor de los años de los Sussex? El palacio, con una sabiduría fría y milenaria, lo ha recategorizado deliberadamente. Ya no se percibe como una amenaza o una crisis constitucional. Ahora se le trata como una simple molestia menor, un eco lejano generado por celebridades radicadas en el extranjero que ya no tienen ningún peso dentro de la empresa. El palacio, lisa y llanamente, dejó de pelear con Meghan, y al guardar silencio, ganaron la guerra. Mientras tanto, el deslumbrante imperio que Meghan nos prometió, la invencible marca Sussex, la revolución en Netflix, la dinastía de podcasts en Spotify, su imparable maquinaria de influencia en Hollywood, se ha evaporado como agua en el desierto. La serie animada Pearl fue cancelada antes de nacer. El millonario acuerdo con Spotify se hizo pedazos, terminando con un alto ejecutivo de la industria describiéndolos con palabras durísimas que ya han quedado marcadas en la infamia. Hoy, los expertos de la industria del entretenimiento hablan a puerta cerrada de un agotamiento creativo total y de expectativas que nunca, jamás, se cumplieron. Su moneda de cambio en Netflix era vender el trauma real, pero esa es una carta que solo se puede jugar una vez. Una vez gastada, quedó en evidencia que no había nada de sustancia detrás del telón. ¿Y qué hay de esos amigos de primera línea? Las megaestrellas de Hollywood que llenaron los bancos de madera de la Capilla de San Jorge, los Clooney, los Beckham, todas esas celebridades de primer nivel que prestaron su brillante imagen y su credibilidad para lo que creían de buena fe
que era una celebración de amor genuina, han dado un paso atrás. Se han distanciado discretamente. Ninguno de ellos tiene el más mínimo interés en convertirse en un daño colateral en medio de una guerra de egos entre una duquesa y un rey. Y es justo aquí donde radica la ironía más triste y cruel de todas, una herida a la que Bower vuelve una y otra vez en sus páginas. Meghan pasó años enteros frente a las cámaras llorando y acusando a la familia real de aislarla, de empujarla a la soledad, de cerrar filas y darle la espalda por ser la de afuera. Pero observemos con honestidad dónde se encuentra de pie en marzo de 2026, sin el majestuoso respaldo del palacio, sin poderosos aliados en Hollywood, sin un imperio mediático que rinda frutos, sin relaciones de peso en la política de Washington, con una marca humanitaria secuestrada por el miedo a que salga a la luz un oscuro expediente de acoso laboral, y con un marido melancólico que en la sombra intenta tender puentes de regreso hacia el mismo hermano al que ella le ordenó abandonar. Meghan está, en el sentido más crudo, triste y absoluto de la palabra, aislada, completamente sola. Y esta vez no puede culpar a la milenaria institución. Esta vez se lo hizo a sí misma. Bower va todavía un paso más allá, penetrando en el alma de esta historia, y esta es la parte que ha hecho temblar a más de uno. El autor sugiere, con base en sus entrevistas, que el patrón de comportamiento de Meghan en sus relaciones humanas sigue una lógica implacable, fría y muy fácil de observar. Ella se mantiene conectada a las personas, únicamente durante el tiempo que le resultan útiles. Su primer marido, el productor Trevor Engelson, cumplió su propósito a la perfección hasta que la carrera actoral de Meghan logró despegar. Su padre, Thomas Markle, cumplió su propósito de criarla y apoyarla hasta que su presencia humilde y trabajadora se convirtió en un obstáculo visual para su nueva y refinada vida. La monarquía británica cumplió su propósito, dándole fama global y un título intocable, hasta que el peso del deber y las reglas superó a los beneficios económicos. Y entonces, llegamos a Harry. El biógrafo se atreve a lanzar al aire la pregunta punzante que nadie en el círculo íntimo de Meghan parece estar dispuesto a hacer en voz alta. Ahora que el hilo dorado que los unía a la realeza ha sido cortado de raíz, ahora que la fantasía de ser la reencarnación de Diana ha sido desmentida cruelmente por la realidad, ahora que Harry ha perdido sus honores militares, la protección oficial de su familia y su incalculable valor como puente de acceso hacia el trono, ¿cuál es exactamente su utilidad hoy? Los informes filtrados a principios de este 2026 nos cuentan que un Harry, lleno de dudas, ha hecho intentos privados y muy cautelosos para reconectar con el rey William. La respuesta que ha recibido del palacio ha sido descrita como gélida, un bloque de hielo. El enorme agujero que Harry dejó en la familia real ya ha sido tapado. Los miembros activos han dado un valiente paso al frente y han tomado su carga de trabajo. Los hijos de William y Catherine están creciendo, abrazando sus destinos y robándose el corazón del público por mérito propio, con naturalidad. La dura y triste verdad es que el príncipe Harry ya no es una pieza esencial para contar la historia de la monarquía británica. Se ha convertido en un exiliado permanente, y Bower, con una agudeza escalofriante, sugiere que muy pronto Harry podría descubrir lo que se siente vivir en el exilio dentro de su propio hogar. Aquí reside la lección más profunda y asombrosa de todo lo que Tom Bower ha logrado desenterrar. Para armar este rompecabezas, no necesitó depender de un traidor arrepentido dentro del círculo íntimo de Meghan. No necesitó que nadie robara documentos clasificados del Palacio de Kensington. Todo el material, absolutamente todo, siempre estuvo allí a la luz del sol.
Las palabras del arzobispo de Canterbury son un registro público indiscutible. El uso del coche Rolls-Royce Phantom 4 está documentado en los garajes reales. Las estrictas normas de vestimenta para las niñas en una boda de Estado son conocidas por cualquier persona que entienda lo básico del protocolo real. La investigación oficial por acoso laboral llenó las portadas de los periódicos en su momento. Lo que ha hecho este autor, de forma paciente, dolorosa y metódica, con la misma precisión de un relojero y la experiencia de un hombre que lleva 40 años destapando las verdades de los poderosos, fue juntar todas esas piezas dispersas que todos habíamos visto y ponerlas frente al espejo del cuento de hadas que nos vendieron. Y el gigantesco abismo de mentiras que separa a ambas versiones es, a estas alturas, imposible de tapar con las manos. Meghan Markle no es, ni será, la primera persona en la historia del mundo que entra por las puertas de una institución de inmenso poder con la arrogante intención de moldearla a su propio gusto y capricho. No es la primera en utilizar el dulce lenguaje del victimismo y las lágrimas como si fuera una espada de guerra. Tampoco es la primera en descubrir el truco más viejo del mundo, que es muchísimo más fácil salir a llorar y controlar lo que dicen los medios cuando sabes perfectamente que tus enemigos están atados de manos por reglas milenarias de honor, silencio y decoro que tú mismo no tienes intención de respetar. Pero lo que sí podría ser Meghan Markle es la primera persona en la historia moderna en haber intentado ejecutar toda esta obra de teatro a una escala tan colosal, con un nivel de ambición tan desmedido, y justo en contra de una institución de piedra que ha logrado sobrevivir a 1000 años de revoluciones políticas sangrientas, a 2 guerras mundiales y a múltiples crisis que amenazaron con destruirla. Una monarquía milenaria que a base de golpes y cicatrices a lo largo de los siglos ha aprendido una verdad muy simple, profunda y verdadera sobre cómo tratar a sus enemigos. No tienes que pelear para derrotarlos. A veces, tan solo tienes que sentarte a esperar y sobrevivirles. Aquel maravilloso cuento de hadas de 32 millones de libras que el mundo entero contempló con el corazón derretido el 19 de mayo de 2018, jamás fue una historia de amor verdadero. Fue, según la cruda visión de Tom Bauer, apenas la primera escena, el acto de apertura de un drama oscuro y muy diferente, un drama cuyo último y solitario capítulo se está escribiendo justo ahora mismo, pero ya no en las frías, altas y majestuosas capillas de piedra de Windsor, sino bajo el sol radiante de las colinas de Montecito. Allí, en su jaula de oro, una mujer que soñó con ser la reina del mundo entero contempla hoy, en el más absoluto silencio, como los últimos y frágiles pilares de la mentira que construyó con tanto cuidado se vienen abajo, uno tras otro, cayendo al suelo por el peso de la realidad. Verdad cruda tras verdad cruda. El cuento de hadas se ha terminado para siempre. El gran espectáculo ha apagado sus luces y bajado el telón. Y, como muy probablemente diría el propio autor de esta investigación, la verdad es terca y siempre tiene la costumbre de encontrar su camino hacia la luz, incluso cuando alguien ha rociado frenéticamente toda la habitación con perfume barato para intentar esconder el olor a rancio. Si has encontrado valor, profundidad y claridad en este reportaje, por favor golpea con fuerza el botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal. Te aseguro que aún hay muchísimos secretos más por desenterrar sobre esta explosiva investigación de Bauer, y esta historia, lamentablemente, está muy lejos de haber terminado. Queremos escuchar tu voz. Esa es la que importa. Déjanos tus pensamientos en la caja de comentarios aquí abajo. Después de escuchar todo esto, ¿sigues creyendo fielmente en la versión de la historia que nos contó Meghan entre lágrimas?
¿O las abrumadoras pruebas que ha traído Bauer han cambiado tu perspectiva para siempre? Déjanos saber lo que piensas, saber lo que piensas, saber lo que piensas, saber lo que piensas, saber lo que piensas.